que propone modificar esta normativa, según entiendo. Vamos a ver hacia qué lado. Hola Hernán, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nico? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Hernán, contanos qué es esta ley y hacia qué lado las propuestas tuyas por modificarla. Bueno, primero es que la propuesta mía desde un principio fue la derogación de la ley, por la situación que nos generaba la aplicación de la misma. Esta ley es una ley que se aprobó en la última sesión del año pasado, el 3 de diciembre, y crea, como bien vos decías, un Consejo de la Propiedad Horizontal, que básicamente vendría a regular a los administradores y a los administradores de consorcio, y algunas cuestiones también de los consorcistas. La primera controversia que tomó esto fue que en la composición de este consejo, en su órgano directivo, habían puesto como un sector, una mayoría de lo que sería el sindicato de empleados de edificios, sí, y también del sindicato de empleados de los administradores de consorcio. Entonces eso fue una primera contradicción natural, porque uno cuando crea un consejo, un colegio, siempre se regula la actividad uno mismo, quiere decir, el colegio de abogados lo regulan los abogados, regulándose, claro, la actividad de la matrícula. Claro. El consejo de contadores lo hace lo mismo. En este caso, a regular la actividad de los administradores de consorcio y los consorcistas, deberían ser ellos quienes controlen esa actividad, y no con otros actores. Esta fue la primera observación. Esto era para controlar, a ver Hernán, si lo ponemos, era para controlar la actividad en sí, como una especie de colegio profesional, si podemos usar la analogía, o era para controlar, digamos, la vida negocial privada de esas... No, el textual en la ley habla sobre el control de la actividad de los administradores de consorcio. Lo que tiene que eso haber diferentes situaciones. En la ley dice, se pone una matrícula, quiénes pueden administrarlos, quiénes no, el tema de los consorcios. Pero también deja liberado porque pueden tener su propio reglamento. Entonces se meterían en otras cuestiones más que repercutiría a los consorcistas. Ahora, esa era la primera observación que nosotros hacíamos, pero después la segunda es todavía más grave en el contexto en el cual estamos viviendo en el país y en la ciudad. ¿Por qué? Porque hoy, para que entiendan los oyentes, la tarea de los administradores de consorcio lo maneja la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Por qué? Porque se considera, y yo coincido en eso, por eso propongo la derogación de la ley, porque yo no la voté el año pasado, de que hacer una actividad de tal magnitud para nuestra ciudad, sabiendo tenemos el 74% de los hogares de la ciudad son en departamentos, de que tiene que ser una actividad tutelada por el Estado. Entonces, a esto, al delegar este control de las actividades de los administradores y los consorcistas a un nuevo consejo, significa que este consejo va a generar una nueva estructura para funcionar. Claro. ¿Qué me refiero con estructura? Edificios, empleados, oficinas, todos los materiales muebles que necesiten, absolutamente todo. ¿Con qué se financiaría eso? Bueno, la ley estipula que solamente con un ingreso, que es lo que contribuyan los administradores de consorcio. ¿Y de dónde sacan sus ingresos los administradores de consorcio? De los consorcistas. Sí, totalmente. ¿Por qué? Del honorario que cobran por su función. Exactamente. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que esto va a generar un incremento en los honorarios que se va a cobrar a los consorcios, y por lo tanto eso va a ser aumento de despensas. Claro. Entonces, como te dije al principio, en una situación donde nos vienen aumentando luz, todos los servicios, gas, teléfono, aumento generalizado de precios, creo que de la ciudad de Buenos Aires, y principalmente debe haber una responsabilidad de la fuerza que gobierna, el PRO, de no generar, de mantener una ley que va a significar aumento de despensas. Sí creo que habría que mejorarlo. Por ejemplo, hoy dentro de los 5 reclamos, denunciados reclamos que recibe la ciudad de Buenos Aires, es contra los administradores del consorcio. Entonces, hay que atender el tema, pero no pues la alternativa sea algo peor de la situación que nos encontramos. Vos haces muy bien, Hernán, en plantearlo como lo planteabas al principio, es decir, un colegio que regule la actividad profesional del administrador tiene que ser, de alguna manera, llenado por ellos mismos, los propios administradores. El derecho de los empleados de las administradoras de consorcio deberá ser defendido por un gremio de empleados de
administradores de consorcio. Están como mezclando todo. Y yo lo explicaba a veces, primero que esto no es algo, mi planteo jamás sería algo contra los trabajadores, porque yo con mi encargado de edificio, a Juan le mando un saludo, con todos los que tuve siempre lo mejor. En realidad es, el sindicato de trabajadores se tiene que preocupar porque las condiciones laborales de aquellos trabajadores sean mejores de lo que siempre vino siendo. Es así. De los administradores de consorcio, lo que vincula a los administradores de consorcio, y los consorcistas. Pero con esto estamos mezclando todo. Cuando en un colegio, yo soy abogado, en un colegio cada uno administra su actividad. Yo lo que creo igual que no hay que generar un colegio. Por eso también en principio seguro. Porque es una actividad de tanta repercusión en nuestra ciudad, tan alta, ¿cuántos conocemos que viven en un edificio y pagan sus expensas? Que creo que la actividad tiene que ser controlada y tutelada por el Estado. Eso es lo que para mí debería suceder, que eso significa como esté ahora, pero mejorarlo. Okay. No le tiene que delegar la policía de la profesión como hace con los consejos. Exacto, porque lo que pasaría, en esta ley establece que se arma un consejo de ética, de aplicación de sanciones. Todo eso lo harían, no solamente no harían los propios administradores, sino los sindicatos, la Defensoría del Pueblo, un montón de actores. Entonces el concepto ya nace mal. Claro, metieron todo en una bolsa cuando en realidad eso puede ser una articulación, una mesa de distintas representaciones, pero nada más, no un consejo. Digo, y está faltando la representación de los propietarios o consorcistas. Bueno, claro, porque ahí está que los consorcistas están planteando, miren, pero no puede ser encontrarnos ante esta situación. Y dos motivos son centrales, que coinciden los motivos que planteo yo. Uno es que la representatividad que hay dentro de este consejo es mínima por parte de ellos, absolutamente mínima, testimonial. Y segundo, es que se le va a aumentar las expensas. Entonces dice, hubo la semana pasada una reunión de comisión de legislación general donde el PRO con el bloque de Ocaña decidieron dar un despacho modificando algunas cuestiones de la ley. Pero desatiende estas dos cuestiones, que son que los consorcistas siguen siendo absolutamente minoría, y segundo, que van a aumentar las expensas, porque se tiene que crear una estructura de funcionamiento que va a requerir aportes. Y en la ley establece que los únicos que hacen aportes son los administradores de consorcio. Entonces van a aumentar los costos, los honorarios que cobran. Y las expensas. Yo puedo profundizar, porque, pero nada, porque a veces, como estuve estudiando mucho el tema, porque lo que va a generar es una monopolización de la actividad. ¿Por qué? Porque hay administradores que administran 2, 3 edificios. Bueno, esos, el impacto va a ser mucho mayor sobre los honorarios que a quienes administran 50 o 60. Entonces los consorcistas van a estar eligiendo a grandes administradores y por lo tanto se va a concentrar la actividad en unos pocos actores. Y eso tampoco tiene que suceder, porque entonces se están perdiendo fuentes de trabajo. Entonces, desde todos los puntos de vista es un error modificarlo, sino que es una derogación. Y como siempre lo dije, el PRO, hay una aceptación hoy de que la ley no, como salió, no es lo mejor, porque si no hay 4 proyectos de modificaciones de la ley. Una ley que todavía pero además no tuvo consenso social jamás. Jamás. No hubo una instancia de participación, sabiendo el impacto que tiene de ningún propietario, inquilino, administrador de consorcio, en ningún momento. ¿Esto qué fue? ¿Una concesión a quién? Cuando uno mira cómo está armada la cosa o la distribución de poderes, ¿cuál es la huella legislativa de este proyecto? Mira, la huella legislativa es que en esta ley hubo en la última sesión del año fue un proyecto hecho a medida del sindicato de empleados de edificios. Y también en el marco de las típicas sesiones de fin de año de los espacios legislativos, porque eso hay que aclararlo. Fue en la última sesión del año tratado sobre tablas, que eso significa que no tuvo dictamen de comisión y que se consideró que era de una urgencia tal para tratarlo de esa manera y sin discusión. Entonces no es que no hubo participación, no hubo discusión de recinto. Recién ahora estamos discutiendo. Entonces nació mal, es algo que nació mal y que creo que va a tener graves consecuencias, masivas, porque no estamos hablando de un sector pequeño de nuestra ciudad, estamos hablando de un sector muy importante de los consorcios. Ahora, Hernán, la verdad es que
vos sos del bloque socialista, ¿no? Cuando uno trata de hacer una lectura, si querés, ideológica de esto, el proyecto en sí mismo se da de bruces con lo que parecería ser el ADN ideológico del PRO. Ahora vos me lo traes en la última sesión, ahí sabemos que es un toma y daca, y del otro lado, los que la pudieron haber impuesto, digo, está Santa María, y etcétera, etcétera. Sí. De ahí puede venir la cosa. Y siempre en las últimas sesiones del año se incorporan leyes a último momento en función del marco de lo que vos planteabas, de distintas leyes que tienen que se sancionen. Claro. En ese marco de esa sesión hubo un acuerdo mayoritario, porque el problema fue, esto fue un acuerdo entre dos bloques mayoritarios en ese momento, hasta el año pasado, porque hoy existe ECO, nosotros formamos parte, donde estaba el PRO y el Frente para la Victoria. Hubo diputados que votaron esa ley, que hoy adhieren y firmaron el bloque, el proyecto para modificarlo, para derogarlo. Derogarlo, sí. El bloque de la coalición cívica, el bloque de Sumamás, el bloque del PCA, el bloque de Gustavo Vera, quien te habla, los bloques de izquierda, también ellos lo votaron la ley. Porque a algunos se les pasó, pero se dieron cuenta que es un grave error lo que se votó. Sí. Se les ha dado cuenta tarde, pero bueno, hoy en día hay bloques de eso. Y después hay solamente dos bloques ahora que propugnan una modificación. El Frente para la Victoria no sabemos, porque ni siquiera vino a discutirlo a la comisión la semana pasada. No se hizo presente ningún diputado a discutir este tema. Y el PRO, junto con el bloque de Ocaña, pretenden hacer algunas modificaciones que bien lo plantearon los vecinos en esa reunión, y yo hice ese planteo particularmente como autor del proyecto para derogar la ley, de que lo que sería ideal es derogarla y convocar una mesa de diálogo entre todos los actores, los sindicatos, los dueños, los consorcistas, los administradores, como para pensar cuál es la mejor manera de mejorar. Sí. Porque del diálogo y esos consensos van a salir las mejores ideas, y no buscando una modificación de algo que ya estuvo mal el año pasado. Hernán, clarísimo, y seguro volvemos a hablar después para ver qué suerte corre. Dale. Con gusto. Un abrazo grande. Hernán Arce, que es legislador porteño por el bloque socialista. Ani. Tenemos